Muchas gracias, buenas tardes con todos. En esta ocasión, el residente de cuarto año de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres, Rubén Ramírez, va a presentar el tema de RCP de alta calidad. Ciertamente, el RCP es una habilidad que debemos de dominar y que hacerlo de alta calidad es lo único que ha demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes. Damos pase al doctor Rubén Ramírez eh, para que nos dé la charla correspondiente. Muchas gracias, doctor. Eh, ya, gracias por la presentación a todos los que hablaron por mí. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema a realizar el día de hoy es RCP de alta calidad. Como bien lo dijo el doctor Yang, es lo que ha demostrado que mejora la supervivencia de los pacientes. ¿Quién no se ve familiarizado con esta situación? ¿No? Y ni bien pasa esto, corremos hacia el lugar donde, no, donde han solicitado la ayuda. Pero ¿qué pasa ante estas situaciones? A veces el hecho de querer ayudar no solamente indica que el paciente va a mejorar, ¿no? O sea, cuando estos eventos críticos suceden, muy bien lo dijo Arquíloco ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por más que tengamos todo el afán de ayudar, en estas situaciones críticas caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Y ahora, seamos sinceros. ¿Cuándo ha sido la última vez que han recibido un curso de entrenamiento de RCP? Sea teórico o sea práctico, ¿no? Las guías, tanto de las acreditaciones del American Heart, las acreditaciones de la ERC, duran dos, la de American Heart, 3 años, la de la ERC, ¿no? Además, en este tipo de situaciones, en un evento crítico como es una reanimación cardiopulmonar, ¿quién nos ha quedado con la sensación de haber poder hecho algo más? ¿No? No es una sensación ajena, porque siempre se puede mejorar en una situación de reanimación. Entonces, el hecho de la RCP implica optimizar una serie de habilidades críticas, ¿bien? Que requiere entrenamiento continuo con el fin de siempre mejorar la supervivencia del paciente. ¿Por qué es importante ese tema? ¿Por qué es importante la RCP de alta calidad? ¿O por qué lo tocamos? Este cuadro que les muestro a continuación es un cuadro, como ven bien aquí, del MINSA, donde comparan la tasa de mortalidad a través de los años, desde el año 2000 hasta el año 2000, hasta el 2023. Y como bien ven aquí, este cuadro es de la población adulta. En el primer puesto, causas de muerte, enfermedades cardíacas, ¿no? Cardiovasculares generalmente la agrupan, pero en este caso enfermedades isquémicas del corazón. Ahora veamos a continuación. Siguiente grupo poblacional, adultos mayores. Igual, segundo puesto en causas de mortalidad. La RCP es una de las, entre otras, estrategias o armas que nos va a ayudar a luchar contra esto o a disminuir la mortalidad, pero sobre todo la RCP de alta calidad. Los objetivos de la siguiente presentación son: 1. Reconocer los eslabones de la cadena de supervivencia del paro cardiorrespiratorio. 2. Desglosar los pasos para identificar una víctima en paro cardiorrespiratorio e iniciar la RCP de alta calidad. 3. Describir los criterios de reanimación cardiopulmonar de alta calidad en adultos. Y por último, identificar las funciones del equipo de RCP de alto rendimiento. No pretendo hacer los duchos con esta sesión. Si bien el tema de la RCP es algo que se debe hacer de manera práctica, o sea, se debe ejecutar en la forma práctica, toda práctica tiene un sustento teórico. Y es lo que queremos ver a continuación, el día de hoy. Los puntos o el eje temático de la presentación es ver la cadena de supervivencia de la RCP de alta calidad, que es el core de la presentación, y describir al equipo de alto rendimiento de la reanimación cardiopulmonar. Empecemos viendo la cadena de supervivencia. Las últimas guías emitidas el 2020, ¿bien? Las próximas están a emitirse septiembre-octubre del 2025, ¿bien? Nos demuestra dos cadenas de supervivencia, la intrahospitalaria y la extrahospitalaria, que en términos prácticos son lo mismo, salvo puntuales diferencias, que es el primer eslabón. Y nos vamos a enfocar en esta presentación en la RCP de alta calidad intrahospitalaria. ¿Bien? El primer eslabón, como bien ven ahí, ¿bien?
Reconocimiento y prevención temprana. El segundo eslabón, activación de la respuesta a emergencias. El tercer eslabón, la RCP de alta calidad. Seguido, la desfibrilación temprana. El siguiente eslabón, los cuidados postparo cardíacos. Y el último eslabón, la recuperación. Bien. La única diferencia es este eslabón, que es la prevención, que implica de manera intrahospitalaria en los pacientes críticos activar de manera temprana un equipo de respuesta rápida, el cual puede identificar o evitar que este paciente se siga descompensando o que desenvuelva o caiga en un paro cardiorrespiratorio. O ante ese evento, llamar a un equipo de respuesta rápida, el cual ejecute todo lo que vamos a ver a continuación de manera precoz. Esta cadena de supervivencia es una representación de las acciones críticas que debemos hacer nosotros para mejorar la supervivencia del paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces veamos el paso a paso. Primer eslabón, reconocimiento y prevención tempranos. Ante el llamado, ante acudir a la ayuda o ante la respuesta de alguien que nos solicita, bien, primero siempre debemos verificar que el escenario sea seguro, bien. Siempre intra o extrahospitalario, nuestra seguridad es primero. Hablando en términos intrahospitalarios, ¿qué implica la seguridad? Uno, verificar que no haya materiales punzocortantes alrededor de donde vamos a ejecutar las maniobras de reanimación. Bioseguridad, mínimo guantes, mascarilla e idealmente también lentes de protección. Ok, escena segura. Comprobemos si el paciente responde o no responde. Verificar estado de conciencia, ese es el siguiente paso. Como bien indica ahí la imagen, ver si el paciente responde o no responde, ver si se mueve o no se mueve. Ante esta situación, comprobé que el escenario es seguro. Verifico que el paciente no responde. Aquí va de la mano el segundo eslabón junto al primero. Activación de la respuesta a emergencias, activar un equipo de respuesta rápida y solicitar un monitor o DEA, un monitor desfibrilador o un DEA. En términos intrahospitalarios, no contamos con los DEAs típicos de acceso público, sino contamos con los monitores desfibriladores. A continuación, después de pedir ayuda, bien, como bien indica ahí, especificar a alguien que se encargue de solicitar la ayuda y solicitar el DEA. Lo que venimos hablando, un equipo intrahospitalario, un equipo de respuesta rápida. Ya a veces en instituciones hay equipos determinados, ¿no? En la parte práctica, perdón, en la parte pública los denominan los equipos de código azul, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, aquí viene criterio de calidad, comprobar pulso y ventilación en simultáneo. Esto solamente debe realizarlo el personal de salud y está demostrado que un personal EO, una persona no entrenada, no personal de salud, le es muy difícil. Entonces, quienes se deben restringir a hacer esto solamente somos el personal de salud. E incluso nosotros, también está demostrado que para el personal de salud altamente entrenado es difícil valorar el pulso. Como criterio de calidad, en ese sentido, en las guías que nos recomiendan, valorar el pulso al menos 5, pero no más de 10 segundos. Bien, pulso y ventilación en simultáneo. Entonces, tenemos tres criterios para nosotros establecer que un paciente está en paro cardiorrespiratorio. Paciente que no responde, paciente que no ventila o ventila erráticamente y el paciente no tiene pulso. En conclusión, es un paciente en paro cardiorrespiratorio. Por ende, debemos iniciar la RCP empezando con compresiones de alta calidad. Si en uno de los momentos de esta ejecución de paso a paso no pedí ayuda anteriormente, pues antes de empezar las compresiones, sí o sí debo pedir ayuda y solicitar que traigan el monitor desfibrilador. Criterio de calidad. Idealmente, toda esta secuencia de pasos no debe durar más de 10 segundos. Y eso nos lleva al tercer eslabón, el core de la presentación, que es la RCP de alta calidad con énfasis en compresiones torácicas. Y esto se basa en 5 principios. Uno, comprimir fuerte y rápido. 2, permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. 3, minimizar las interrupciones. 4, dar ventilaciones efectivas.
y que va de la mano con no dar ventilaciones excesivas. Desglosemos punto a punto cada uno de estos criterios de calidad de la RCP. Comprimir fuerte y rápido, ¿qué implica? Bien, sabemos que la posición es en el centro del tórax, cruza la línea medial con la línea intermamilar, el talón de la mano es lo recomendable, brazos rectos, ¿bien? Y como bien ven en la imagen, comprimir fuerte y rápido, ¿qué implica esto? El hecho de comprimir, bien sabemos que la secuencia de compresiones y ventilaciones debe ser de 32 en el contexto de que sea una RCP básica. En el ámbito intrahospitalario, definitivamente nos va a llevar hacia una RCP avanzada, pero como inicié, si no dominamos lo básico, no podemos pensar en lo avanzado. Entonces, relación compresión-ventilación son 30 compresiones con 2 ventilaciones. Estas compresiones, que son fuertes y rápidas, ¿qué implica ser fuerte? Comprimir el tórax al menos 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros. ¿Qué implica rápido? Comprimir a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Cualquier interrupción de esas compresiones no deben ser mayor a 10 segundos. Idealmente, para nosotros garantizar la profundidad y la velocidad, y está recomendado en las guías, debemos utilizar dispositivos de retroalimentación en tiempo real. Son dispositivos que nos van a ayudar a garantizar esas acciones. Y en el contexto de que el reanimador que se cansa de comprimir, pues si es que ya contamos con ayuda, cambiar cada 2 minutos o antes si es que el reanimador está fatigado. Desglosemos aún un poco más qué implica esto. Cómo garantizar la velocidad y la profundidad e incluso evitar las interrupciones mayores a 10 segundos. Está demostrado a través de diferentes publicaciones que el uso de dispositivos de retroalimentación que ven ustedes ahí en la imagen, que es una interfaz reanimador-paciente, ahí en esa imagen ven un dispositivo amarillo, es un dispositivo que me va a dar señales visuales y auditivas a través de las cuales me garantizan que yo estoy haciendo la profundidad de la velocidad adecuada. ¿Cómo saber que estoy yendo a la velocidad adecuada? Me va a dar un metrónomo, porque este dispositivo tiene un metrónomo acoplado, y a través de un sonido me va a indicar a qué ritmo debo ir. O sea, cada vez que suena es que debo dar una compresión. ¿Cómo sé que estoy en la profundidad adecuada? Este dispositivo generalmente me manda, perdón, señales visuales de un color. Si es verde es que estoy bien, si es rojo es que no estoy en la profundidad adecuada. Y cuando dejo de comprimir, este dispositivo puede emitir una alarma. ¿Qué implica eso? Que si se pasan los 10 segundos, me va a empezar a emitir la alarma para decirme, oye, no debes reiniciar las compresiones. Esos dispositivos, ¿cuánto cuestan en promedio en el mercado? Más o menos 50, $100. Entidades públicas, es fácil que lo puedan adquirir. Pero pongámonos en el contexto de que mi entidad no cuenta con ello. ¿Hay alguna otra forma de que yo pueda utilizar un dispositivo de retroalimentación en tiempo real que me ayude a garantizar una RCP de alta calidad? Sí. Y la llevamos todos los días en nuestros bolsillos, nuestro celular, a través de diferentes aplicativos. Las imágenes que les pongo a continuación son aplicativos con los cuales yo ya estoy familiarizado. Así como estos, hay múltiples aplicativos. Bien, el de la imagen con el corazón es una app para situaciones de reanimación que me da otras funciones. Y el de la derecha es un metrónomo, el cual me da una señal a través de un sonido y yo puedo ponerlo en el rango entre 100 a 120. En ese caso, en ese ejemplo, está a 105. Utilice una u otra app, son dispositivos que me van a ayudar en tiempo real para garantizar la RCP. Ok, no me está garantizando la profundidad, pero ya es una ayuda de cómo llevar la velocidad de las compresiones torácicas. Si por X motivo no deseo recargar la memoria de mi celular, no cuento con memoria en mi celular, listo, no hay problema. Pueden buscar en internet. Y como ven el ejemplo aquí, entran al buscador de Google, escriben metrónomo y les va a aparecer esta barra. Miren este video desde mi celular. Les pongo el ejemplo. Entro al buscador de Google, sea en inglés o sea en español, puedo escribir metrónomo, puedo escribir metrónome y automáticamente me va a aparecer esa barra espaciadora, como ustedes ven ahí.
La puse en 105 y me emite la señal de sonidos. Sea inglés, sea español, va a funcionar igual. Bien, y esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque me está indicando a qué velocidad ir. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien la reanimación cardiopulmonar a un ritmo que nosotros consideramos, pero no estamos objetivándolo. Entonces, esta es una forma de poder garantizar el ritmo de las compresiones torácicas. Es cierto, para garantizar la profundidad necesitamos un dispositivo especializado como los que mostré anteriormente, pero son dispositivos que de repente se deben adquirir, se deben comprar. Esta es una forma, lo que les he demostrado, que a través de nuestro celular utilizamos la tecnología para ayudar a mejorar la supervivencia de los pacientes. Entonces, es una forma de garantizar una RCP de alta calidad, dar unas compresiones de alta calidad en términos de velocidad. ¿Qué implica permitir expansión torácica? Después de cada compresión hay que permitir que el corazón se expanda. Bien, nosotros debemos permitir que haya un retorno venoso, que el corazón se llene de sangre para con la siguiente compresión poder generar perfusión. Bien, o sea, después de cada compresión permitir la expansión torácica completa. Ese es el siguiente criterio de una RCP de alta calidad. Tercer criterio, ya lo habíamos comentado previamente, minimizar las interrupciones. Toda pausa de la RCP no debe durar más de 10 segundos. ¿Y en qué situaciones se detienen las compresiones? El intubar, al analizar el ritmo, al comprobar el pulso, al cambiar de reanimador, al desfibrilar y al ventilar. Y les pongo intubar y ventilar con asteriscos porque son situaciones con consideraciones especiales. Por ejemplo, si vamos a llevarlo a un contexto de RCP avanzado, va a depender del proveedor si puede reanimar durante las compresiones o va a tener que aprovechar la pausa para intubar. Bien, analizar el ritmo. Definitivamente, al momento de analizar el ritmo, nadie debe tocar al paciente. Bien, porque si no puede generar una lectura errónea del monitor desfibrilador o del DEA. Al cambiar de reanimador, definitivamente, si voy a cambiar de reanimador, tengo que dejar de comprimir para que entre mi siguiente compañero a continuar con las compresiones de alta calidad. Si voy a dar una descarga eléctrica, nadie debe tocar al paciente, esos 2 segundos que nadie lo toca, y después reiniciar las compresiones torácicas. Y en el caso de ventilar, va a depender si es un paciente que cuenta con un dispositivo básico para la vía aérea o un dispositivo avanzado para la vía aérea. Si cuenta con un dispositivo básico para la vía aérea, pues hay una relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Diferente si es que el paciente cuenta con un dispositivo avanzado para la vía aérea. Ahí sí no hace falta que se deje de comprimir para ventilar. ¿Y por qué es importante minimizar las interrupciones? Esto nos lleva a algo que se denomina presión de perfusión coronaria. Bien, nosotros con la compresión lo que buscamos es lograr una presión de perfusión coronaria de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Eso, para nosotros determinar eso, se necesita un RCP con monitoreo invasivo. Ok, no son todos los contextos, pero es importante tener ese concepto. ¿Qué sucede cuando se dejan de hacer compresiones? La presión de perfusión coronaria cae, como se dan cuenta ahí. Y el hecho de poder llevarla nuevamente a que esté por encima de 15 milímetros de mercurio toma tiempo. Entonces nosotros, para poder garantizar una RCP de alta calidad, implica que esa perfusión de coronaria se mantenga a tope, idealmente. Bien, ¿cómo logramos esto? Evitando las pausas o minimizándolas, que se ha descrito que toda pausa no debe durar más de 10 segundos. Y esto deriva en otro concepto que se denomina FCT en inglés, perdón, fracción de compresión torácica en español, FCT, o CCF en inglés. Y es esto que ven aquí. Toda maniobra de reanimación tiene un inicio y toda maniobra de reanimación tiene un término independientemente del desenlace. Sea un desenlace fatal o sea un desenlace donde haya retorno de la circulación espontánea. Independientemente del desenlace, hay un inicio y un término. Eso
nos va a indicar que hay un tiempo total de la reanimación, desde que inició hasta el término. Y todo ese tiempo implica tiempo que también se dieron las ventilaciones, tiempo que se hubo lecturas de análisis, entre otras cosas. A este tiempo nosotros debemos solamente tomar, además, el tiempo total de compresiones. Y yo, para poder definir que ha sido una RCP de alta calidad, esta debe cumplir con que sea mayor al 80%. Ejemplo, si este tiempo total de reanimación fue de 10 minutos, el tiempo total de compresiones ha debido ser como mínimo 8 minutos. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, durante la maniobra de reanimación, en un equipo entrenado, en un equipo altamente entrenado, se necesita que al inicio de la reanimación se prenda un primer cronómetro. Y este primer cronómetro no se va a apagar sino hasta el término de la reanimación cardiopulmonar, independientemente del desenlace. Entonces ahí tengo el tiempo total. Además, necesito un segundo cronómetro. Este segundo cronómetro se va a prender cuando se inician las compresiones y se va a detener cuando se pausen las compresiones. Entonces voy a tener el tiempo total en un primer cronómetro y el tiempo exclusivo de compresiones en un segundo cronómetro. Al tener esos dos tiempos genera una división. Tiempo total de compresiones entre tiempo total de la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuánto es el valor ideal? 80%. Para que nosotros podamos definir que ha sido una RCP de alta calidad. Obviamente, asociado a todos los demás criterios que venimos repasando. Las guías indican como mínimo que debe ser 60%. Lo ideal es que estemos por encima del 80%. ¿Se puede lograr? Claro que sí. Requiere entrenamiento. ¿Cuáles son los otros dos criterios de una RCP de alta calidad? Ventilaciones efectivas y no dar ventilaciones excesivas. ¿Qué implica ello? Va a depender en un contexto de vía aérea básica, un contexto de vía aérea avanzada. Bien, en el contexto que mi paciente cuente con una vía aérea básica, entiendes una cánula orofaringia, una cánula nasofaringia o simplemente lo pongo en posición de olfateo, bien, aquel que va a ventilar cuando somos dos o más reanimadores utiliza la técnica de CIE con el dispositivo BVM o vulgarmente conocido como EMBU. ¿Qué implica dar ventilaciones efectivas? Aparte de que estar utilizando oxígeno suplementario, la ventilación efectiva debe durar no más de un segundo y lo importante es que genere elevación torácica visible. ¿Bien? ¿Cómo se puede hacer esto? Dar una ventilación lo suficientemente fuerte y rápida que me genere elevación torácica visible. Eso no implica vaciar toda esa bolsa, todo ese ambú, todo ese BVM. ¿Cuánto tiene el ambú de un adulto? Aproximadamente 1500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen tidal de una persona promedio? Aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Esto implica que a la hora de ventilar, o vulgarmente dicho, a la hora de bolsear, la ventilación debe ser lo suficientemente fuerte y rápida, bolseando aproximadamente un tercio de esa bolsa, pero el concepto es que me genere elevación torácica visible. ¿Qué sucede si yo le doy mucho aire? Ahí va lo otro, no dar ventilaciones excesivas. Parte de ese aire, a la hora de ventilar en un paciente con una vía aérea básica, parte de ese aire, aparte de que se mete a la vía aérea, parte se va a la cámara gástrica por el esófago, al estómago. ¿Y qué sucede si yo ventilo mucho? El estómago se distiende. De tantas ventilaciones excesivas, el estómago se puede llegar a distender de tal manera que todo el contenido que hay ahí me genera regurgitación, me complica la vía aérea, incluso se puede llegar a aspirar el paciente. O sea, se me complica el escenario, lo que se traduce en aumento de mortalidad en el paciente. Y no es lo que buscamos. Entonces el concepto es de ventilación efectiva es ventilar lo suficientemente fuerte y rápido que me genere una elevación torácica visible. Y el concepto de no dar ventilaciones excesivas es ventilar lo suficiente, ¿bien? Que hemos dicho aproximadamente un tercio de la bolsa, válvula mascarilla o AMBU, para generar esta elevación torácica visible. Y si el paciente cuenta con una vía aérea avanzada, lo que ya comentábamos anteriormente,
Ahí sí ya está exclusivamente protegida la vía aérea a través de un tubo endotraqueal, de repente a través de una máscara laríngea que no me garantiza que se vaya a llegar a aspirar o evitar la aspiración, perdón. Puedo utilizar, en términos de vía aérea avanzada, son un tubo endotraqueal, un dispositivo extraglótico como una máscara laríngea, un tubo laríngeo, entre otros, o de repente un paciente con un tubo de traqueostomía, ¿no? O sea que la vía aérea está protegida, está aislada de la parte gástrica. Estos pacientes que cuentan con un dispositivo avanzado para la vía aérea y está en paro cardiorrespiratorio, aquel que comprime no va a dejar de comprimir y va a continuar con las compresiones de alta calidad con todos los criterios que venimos repasando. Y aquel que ventila va a dar una ventilación cada 6 segundos, independientemente del ritmo de compresiones. ¿Qué es lo que busca esta persona que va a ventilar? Lo mismo, generar una elevación torácica visible. Y aquí, ¿cuál es el concepto de no dar ventilaciones excesivas en el paciente con una vía aérea avanzada? Buscamos solo ventilar lo suficiente, aproximadamente un tercio de la bolsa del adulto, para generar expansión torácica visible. ¿Y por qué no dar más? Porque si ventilamos mucho, estamos generando demasiada presión intratorácica. Más presión intratorácica disminuye el retorno venoso. Y en términos prácticos, esto nos dificulta el retorno de la circulación espontánea, que se va a traducir en aumento de la mortalidad del paciente. Entonces, en términos sencillos, a la hora de ventilar, hay que ventilar lo justo y necesario, como quien diría. O sea, buscar ventilaciones efectivas, no dar ventilaciones excesivas, lo que se va a traducir en ventilar para generar una elevación torácica visible. ¿Cuál es el cuarto eslabón? Hasta aquí hemos visto las acciones de llegar hasta las compresiones de alta calidad. El siguiente eslabón es la desfibrilación rápida. ¿Qué implica esto? Utilizar el monitor desfibrilador lo más temprano posible. Y así les traje a colación dos artículos recientes, ¿bien? Donde, por ejemplo, aquí nos indican, ¿no? ¿Cuál es el ritmo cardíaco más común a la hora de un arresto cardíaco, un paro cardiorrespiratorio? Bien. Lo que se ve en este artículo es que lo más común, al menos en la parte extrahospitalaria, siguen siendo las arritmias ventriculares. A la cabeza, la fibrilación ventricular. Y si un paciente tiene una fibrilación ventricular, si bien nosotros con las compresiones torácicas mantenemos la perfusión, mantenemos perfundido el cerebro, el corazón y los órganos diana, lo que este paciente, si tiene una FB, necesita una desfibrilación temprana. ¿Qué implica eso? Utilizar el desfibrilador o el monitor desfibrilador y leer cuanto antes ante qué ritmo nos estamos enfrentando. Y si es un FB, pues desfibrilarlo. ¿Bien? Y esto viene desde antes, desde que hemos iniciado la cadena de supervivencia. ¿Por qué? Porque hemos pedido ayuda y hemos pedido un DEA. Si nos saltamos ese paso, pues probablemente nunca llegue el DEA y esto es importantísimo porque la FB suele ser la arritmia ventricular más común, más frecuente. Eso es en términos extrahospitalarios. Le traje otro artículo. ¿Cuál es el nexo entre el ritmo cardíaco y la supervivencia en términos de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario? Si bien en términos de frecuencia, los ritmos más frecuentes intrahospitalarios suelen ser los ritmos no desfibrilables. Sin embargo, este artículo que nos comenta que el ritmo cardíaco inicial suele ser un predictor de la supervivencia al alto hospitalario en los pacientes con paro cardíaco intrahospitalario. Bien, pero entonces nosotros necesitamos definir ante qué ritmo nos estamos enfrentando de manera temprana. ¿Cómo voy a lograr eso? Con el monitor desfibrilador. Sea que lo ponga en modo DEA o sea que lo ponga en monitor desfibrilador manual para yo identificar ante qué ritmo me estoy enfrentando. Y obviamente, si es un ritmo desfibrilable, desfibrilarlo lo más temprano posible. ¿Qué se ha visto en este artículo? ¿Qué nos comenta este artículo? Que los pacientes con un paro cardíaco intrahospitalario que debute con FB, bien, tienen de una a dos veces más supervivencia que los ritmos no desfibrilables. En conclusión, utilizar el monitor desfibrilador cuanto antes es vital. ¿Qué estamos logrando con las compresiones de alta calidad, con toda la RCP de alta calidad? Mantener perfusión a los órganos diana. Bien,
¿Qué logramos con el monitor desfibrilador? Identificar ante qué ritmo nos estamos enfrentando y si es un FB, desfibrilar cuanto antes porque se ha demostrado que cuanto más antes desfibrilo ante un ritmo desfibrilable, este paciente tiene mejor capacidad de supervivencia. ¿Cuáles son los pasos en el contexto de que yo utilice un DEA? Digamos, dentro del personal de salud hay mucha eh, dificultad o mucho temor de utilizar el monitor en modo manual e identificar el ritmo, porque de repente no se siente del todo entrenados o están en ese camino. ¿Puedo utilizarlo en modo DEA? Claro que sí. Los monitores desfibriladores intrahospitalarios tienen modo DEA, modo de lectura automática, pero para ello yo necesito utilizarlo con parches autoadhesivos. Y los pasos para utilizar un monitor desfibrilador en modo DEA o para utilizar un DEA de acceso público, los pasos son los mismos. Hay cuatro pasos universales. El primer paso, como cualquier dispositivo electrónico, debo encenderlo. ¿Bien? Sea un DEA de acceso público o sea un monitor desfibrilador intrahospitalario. Segundo paso, conectar los parches. Bien, o sea, pegar los parches al paciente. Bien, parche uno, parche 2, tal como indican los pictogramas de los parches, para evitar, digamos, errores. Paso 3, el cable de los parches, conectarlos ahora sí al monitor desfibrilador o conectarlos al DEA de acceso público, a la caja del DEA. Después de haber hecho esto, el DEA nos va a indicar análisis, no tocar al paciente, analizando. O sea, nosotros debemos estar atentos al DEA. ¿Bien? O sea, son cuatro pasos universales. Los DEA de acceso público están diseñados para que sean utilizados por niños. Los monitores desfibriladores con función DEA se pueden utilizar en modo DEA siempre y cuando tenga los parches. No puedo utilizar el monitor desfibrilador en modo DEA con las palas manuales, ojo. Bien. Pasos universales. Uno, encender el dispositivo, encender el monitor desfibrilador o DEA. Paso 2, pegar los parches al paciente según los pictogramas. Paso 3, conectar el cable de los parches a la caja del monitor desfibrilador. Y paso 4, estar atento porque el DEA nos va a decir análisis. O sea, va a identificar ante qué ritmo estamos. Estos son los cuatro primeros pasos esenciales, o perdón, los cuatro primeros eslabones de la cadena de supervivencia de la reanimación de alta calidad. Los siguientes dos eslabones ya implican que el paciente haya salido del paro cardiorrespiratorio, o sea, haya retorno a la circulación espontánea, y todo el equipo multidisciplinario que ello implica, asociado a la parte de la recuperación. Pero el eje de la RCP están en esos primeros cuatro eslabones. Y esto de la RCP de alta calidad está descrito en las guías, tanto en las guías de RCP básico, tanto en la guía europea, como ven esa cadena de secuencia de pasos azules, que es la ERC, y la que tienen a la mano derecha, con la que probablemente estemos más familiarizados a nivel Sudamérica, que mucho cogemos de la parte americana, que es la cadena de supervivencia, perdón, que es el algoritmo de abordaje a un paciente en paro cardiorrespiratorio, pero es el abordaje básico. Estos dos, como se dan cuenta, resaltan lo que es la RCP de alta calidad. Asimismo, no es objetivo de esta presentación, pero sí comentar que la cadena de pasos, el abordaje de un paciente con RCP, pero con paro cardiorrespiratorio y hacer una RCP avanzada, como ustedes ven bien aquí, también describe la cadena de la RCP de una RCP de alta calidad. O sea, es importantísima la RCP de alta calidad. E insisto, no podemos hablar de lo avanzado, que en términos intrahospitalarios es lo que probablemente vayamos a hacer, si no dominamos lo básico, si no dominamos el core de la RCP, y ello es la RCP de alta calidad con los criterios que hemos venido repasando. ¿Y cuáles son? Nuevamente. Uno, iniciar compresiones antes de los 10 segundos de identificado del paro. Recordemos, valorar pulso y ventilación al menos 5, pero no más de 10 segundos. Paso 2, comprimir fuerte y rápido. ¿Qué implica comprimir fuerte y rápido? Comprimir al menos 5 centímetros, pero no más de 6,
a una velocidad de al menos 100, pero no más de 120 compresiones por minuto. Así como comprimo, debo permitir la expansión torácica completa. ¿Qué más debemos hacer? Evitar las interrupciones, minimizar las interrupciones. Cualquier interrupción no debe durar más de 10 segundos. A la hora de ventilar, debo generar ventilaciones efectivas, ventilaciones eficaces que me generen una elevación torácica visible. Y debo evitar ventilar de más. Si estoy con una vía aérea básica, porque parte de ese contenido gástrico me puede complicar el manejo de la vía aérea o puede hacer que ese paciente se aspire y aumentar la morbimortalidad. Si estoy con una vía aérea avanzada, si ventilo mucho puede aumentar la presión intratorácica y por ende disminuye el retorno venoso, lo que se va a traducir en dificultar el retorno de la circulación espontánea y por ende aumento de la morbimortalidad. Y por último, que está aquí, que va asociado a ello, ¿cómo garantizar esto? Utilizar dispositivos de retroalimentación o de feedback en tiempo real. Existen dispositivos diseñados para tal fin que se pueden adquirir en cualquier tienda online. Y si no los tengo, pues hemos visto o les he enseñado cómo utilizar nuestro celular, cómo utilizar la tecnología del día a día en beneficio del paciente. Puedo bajar un aplicativo, o puedo utilizar un metrónomo, o puedo buscar en internet a través de la palabra metrónomo. Estas acciones, esta RCP de alta calidad, va a ser realizada por un equipo altamente entrenado. ¿Y qué implica un equipo altamente entrenado para la reanimación cardiopulmonar? Que al menos hayan 6 integrantes, idealmente. ¿Para qué? Para que cada uno de estos integrantes tenga una función, aunque al día de hoy se describe que haya una séptima función, que la vamos a ver en un momento. Estos 6 integrantes o 6 funciones, 6 roles básicos, en el contexto de que seamos menos de 6, hay integrantes que pueden ejecutar 2 o 3 acciones. No es lo ideal. Lo ideal es contar con un equipo de 6 integrantes, que como ustedes bien ahí lo describe. Uno que va a ser el líder del equipo, otro que va a ser el encargado de colocar los accesos periféricos y administrar los medicamentos, otro que va a ser encargado del monitor desfibrilador, un cuarto integrante que va a ser encargado del manejo de la vía aérea o las ventilaciones, un quinto integrante que va a ser encargado de las compresiones de alta calidad y un sexto integrante que va a ser el encargado de llevar todo el registro y tomar los tiempos. Y hay una séptima función integrada a estos 6 miembros, que es la función del supervisor de la RCP. Esta función del supervisor de la RCP o CPR Coach en inglés se le adhiere a la función del integrante que tiene el uso del monitor desfibrilador. Bien. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene, como ven en la imagen, va a tener el acceso fácil a observar tanto cómo comprime mi compañero y cómo ventila mi otro compañero. Esta función no se le da al líder, porque el líder está encargado del equipo íntegro. Y además, por términos de descarga cognitiva para el líder, quitarle una responsabilidad más, y esta responsabilidad se la damos al integrante que lleva el monitor desfibrilador, que es el que va a garantizar que el compañero que está comprimiendo comprima con los criterios de calidad que hemos visto, y aquel que ventila, que ventile con los criterios de calidad que hemos visto. Asociado a estas maniobras, a estas acciones, bien, del RCP, en un equipo de alto rendimiento, bien, hay también además habilidades blandas. No vamos a desglosar cada una de ellas, pero es importante conocerlas porque son habilidades no técnicas, bien, que también requiere un equipo altamente entrenado. ¿Cuál es el objetivo con todas esas habilidades técnicas y habilidades no técnicas? Que estos 6 integrantes de un equipo común y silvestre logremos actuar como este equipo. Todos hemos visto los equipos de alto rendimiento o los pit crew en la Fórmula 1. Cuando un vehículo entra, no se demoran ni 5 segundos, 10 segundos a lo mucho. Es demasiado tiempo para ellos para realizar todas las acciones mecánicas que deben ejecutar. Lo que se busca es que sean acciones coreografiadas. ¿Se puede lograr en términos de RCP? Claro que sí. La analogía que se busca el día de hoy es que el equipo de reanimación altamente entrenado llegue a ser un equipo altamente entrenado como estos.
Y ahora sí, hagamos una introspección. ¿Conocemos los dispositivos del servicio donde estoy trabajando, donde estoy actuando el día de hoy? Bien. Ante este tipo de situaciones, ¿estoy preparado para utilizarlos en una situación de emergencia? Esto probablemente puede quedar para otra charla o pueden escribirme a mi correo cuando se los dejaré a continuación. Pero antes de esto, recordemos que la RCP de alta calidad se basa en los principios que hemos repasado y sobre todo en las compresiones de alta calidad. Muchas gracias por la atención. Pueden escribirme para cualquier duda y espero que haya sido de su agrado esta charla. Quedo atento a sus consultas y a sus dudas.